porque estas se calcifican. Vamos a ver por qué. Invaden el tejido fibroso en las paredes de arterias, se degeneran y va a taponar las pequeñas arterias coronarias. Ahora vamos a ver con figuras incluso cómo se presenta eso. Estas placas, pues, arterioscleróticas se rompen, ¿no? Lastiman la íntima del vaso y entra el proceso de coagulación. Estos coágulos, al romperse, ¿qué hacen? Las pequeñas arterias coronarias lo van a obstruir. ¿Por qué? Por el proceso de coagulación que hace, por estos coágulos que se forman. Otras veces, otra forma puede haber cuando hay espasmos de las coronarias, se adelgazan por espasmos de tipo neurológico, nervioso, ¿no? Entonces también va a producirse la aglutinación plaquetaria y también termina en trombosis. Una arteria que es gruesa se adelgaza, rompe hematíes, entonces hay aglutinación, hay trombos y por lo tanto hay obstrucción. Esa sería otra de las formas también que se presentan para producir obstrucción de las coronarias. Acá ven ustedes una arteria normal, pero ya ven ustedes esta parte amarillita que se está formando acá la placa de grasa. Miren acá, la placa de grasa no se forma acá en la luz, se forma afuera, acá, entre la capa muscular y la capa íntima de la arteria. Entonces acá se va formando la grasa. Van a ver cómo crece esa capa de grasa, ¿no? Ahí ya creció esta capa de grasa. Miren, tremenda placa de ateroma. Crece y esta placa al crecer ya está disminuyendo la luz del vaso. Esta es la forma. A veces creemos nosotros que se forma acá, no, se forma afuera. Va estrechando el vaso, miren el vaso cómo se estrecha. Pierde su diámetro el vaso. Y acá ven ustedes que ya está formando, esta placa se está rompiendo, acá va a causar una herida hacia la parte de la luz de la arteria. Vamos a ver ahora cuando causa ya la ruptura de esa placa que es rígida como cáscara de huevo. Ya se rompió, ya está sangrando y acá ya se formó el trombo por la microhemorragia que hay. Entonces ya tapona la luz. Esto ya está produciendo un problema coronario, hay un trombo oclusivo, ¿no? Miren cómo se ve en el electrocardiograma el ST. ¿Ah? El ST se ve bajo, ¿no? Hay subnivel del ST. El ST no está elevado, está disminuido. Así se da en el electrocardiograma cuando lo toman ustedes. Y hay la presencia de una T. Y hay una lesión. Esto se llama ya lesión coronaria. Y el electro lo van a ver ustedes así, ¿no? Después, ¿qué vemos? ¿No? Ya vemos que el trombo tapó toda la luz, lo tapó de la coronaria. Entonces el ST acá está elevado. El ST ya está elevado acá, ¿no? Ya tienen ustedes un ST elevado, así se ve. Ya el cuadro ya está taponado, ya empieza el cuadro ¿de qué? ¿De qué empieza el cuadro? Después de la lesión que viene. La necrosis es al final, acuérdense, ya empieza acá la necrosis con la onda Q. ¿Ya? Entonces, aló. Ya, lo espero hoy día, ya, a las 4. Ya. Entonces, ya se da un ST elevado porque ya hay obstrucción completa de la luz de la arteria. Acá ven ustedes ya una hemorragia, una lámina donde les da un corte de la arteria. Miren cómo está la arteria. Se rompió acá y se rompió acá. La placa se rompe y hiere por varios lados a la íntima de la arteria y se producen los famosos coágulos. Y estos coágulos son los que taponan al romperse esas placas de ateromas. Entonces vamos a tener nosotros patológicamente así, una estrechez tremenda. Y miren acá la placa. Así está la placa por acá. Acá se ve una placa, pero puede haber múltiples placas por acá, ¿no?
Acá está la ruptura de la placa. Ya, son placas duras de calcio que se calcifican. Acá está muy bonito, miren cómo está sangrando acá. Esta placa sangró y forma un trombo en toda la luz. Ya la luz estaba estrecha de esta coronaria, pero la ruptura de estos provocó un microsangrado en la arteria y acá se produce el fenómeno de la coagulación. Entonces forma coágulos, porque estos coágulos le llamamos ya los famosos trombos, ¿no? Ruptura de placa. Está, pero recontra explicado esto. Esto para hacerles acordar nuevamente de la coronaria derecha, cómo se irriga, tiene su marginal aguda, su marginal descendente, la arteria coronaria izquierda que tiene su circunfleja, su marginal, sus diagonales y su descendente anterior, pues, su descendente anterior izquierda, ¿no? Habrá una derecha también, más o menos para que vean la descendente posterior y la descendente anterior izquierda, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo coronario para que se produzca esto? Uno, comemos demasiada grasa, pues las lipidemias. Se eleva el HDL, el LDL, el VLL y el IDL. Los colesteroles de baja, mediana, mínima densidad y alta densidad. Todos se alteran. ¿Por qué? Porque comemos muchas cosas con grasa. Y todas nuestras dietas es desgraciadamente a base de grasas. Este es uno de los factores de riesgo coronario, la comida grasosa y el exceso de comida no controlada. Casi nadie de nosotros hablamos en las historias balanceada, no. Los que creen que es balanceada estamos con exceso de grasas, ¿no? Los americanos que tienen gran cantidad de pacientes de esto están corrigiendo sus dietas ya. Los quienes que no corrigen, los latinos que llegan allá comen cantidad de grasas en las hamburguesas, en toda la papita, etc. Otro de los factores es la presión arterial no controlada. Y en esto de la presión ya les ha hablado la doctora que un porcentaje altísimo, más del 50%, no controla su presión o cree que tomando una tableta al día ya está controlada la presión. No hay un buen control de la presión arterial. Ustedes cuando tengan un paciente hipertenso tienen que manejarlo casi continuo, llamarlo, darse el trabajo de llamarlo. Una llamada ahora no cuesta ya nada. Solo llamamos para obligarlo a que se controle porque esta es vida. Son días de vida menos. El tabaquismo, súper demostrado que hace daño, el tabaquismo, ¿no? Felizmente hasta se ha dado una ley para no fumar. Ojalá que nadie de ustedes fume. La tolerancia normal a la glucosa a los pacientes diabéticos. En el diabético hay que tener un cuidado, pero tremendo. Ustedes el día que tengan un paciente diabético tienen que tener una correa en la mano casi. Tienen que tener porque es el paciente más indisciplinado que hay. Si este paciente no lo manejan ustedes bien, les hace quedar mal. Porque cae cualquier día otro médico y dice, ¿quién le trató? Señor, ¿quién le trató a usted? Y le va a decir, me trató la doctora Verda Abigail, ¿no? La doctora, qué maltrata, porque es lo típico de los colegas, dicen que maltrata. Entonces no es así, ¿no? Estos pacientes deben tener una disciplina, pero increíble con la dieta, ¿no? Baja en grasas, baja en harinas, baja en azúcar. ¿Qué se va a hacer? ¿No? La gota, cuando tienes un paciente con gota hay que controlar su gota con sus pastillitas. La menopausia y los anticonceptivos, ¿no? Antes esto era más creíble porque los anticonceptivos venían con dosis altísimas de progesterona y los otros estrógenos que traía. Está considerado que una pastilla de anticonceptiva de hace 30 años, cuando recién aparecieron los anticonceptivos de hace 20 años que se modificaron, esa era una dosis como para una vaca. Por eso es que las señoras antes se negaban a tomar anticonceptivos porque los engordaba, les causaba un montón de problemas. Ahora los nuevos anticonceptivos ya vienen en microgramos, antes venían en miligramos, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, la obesidad sí, en muchos de ustedes que estudian, están leyendo, viniendo a clases, ni siquiera se preocupan ustedes de controlar su obesidad. Ni siquiera se preocupan de decirle al papá, o a la mamá, o al tío, o a la tía, si lo quieren, estás mal,
¿Por qué, hijo? Estás muy gordo. Ahí ya tienes una obesidad. Ya han visto los tipos de obesidad en la primera parte que vienen. Pero no es solo para leerlo, es para aplicarlo, y aplicarlo no solo en los pacientes, en la familia. La actividad física. Hay que obligar a la gente a que camine, por lo menos. Ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, ha traído muy buenas cosas, porque estamos viendo que la gente hace bastante actividad en bicicleta. Antes, por la cantidad de carros que había, no hacían actividad. Ahora vemos mucho joven, incluso muchos de ustedes que ya usan las bicicletas y hacen algo de ejercicio. Ojalá que esto permanezca, ¿no? Como en otros lugares de Europa. Los tipos de personalidad, ¿no? Yo no puedo estar trabajando con alguien que todos los días me va a estar fastidiando, pues, ¿no? Por eso yo me he alejado un poco del doctor Díaz por su tipo de personalidad. Pasaste lista, mírele la nota, todo. No se puede estar así, pues, ¿no? Entonces a mí me enferma. Entonces ustedes van a tener un jefe así alguna vez, un padre alguna vez, la mamá, un hermano, tienen que corregirlo. Incluso ustedes tienen que autocorregirse su personalidad. Esto es importantísimo, juega un papel muy importante. Los factores psicológicos y sociales. Ustedes no pueden estar con un grupo, pues, psicológico, socialmente, los está molestando a cada rato, están ustedes. No le dicen nada por el tipo de carácter que tienen ustedes, pero está fastidiándoles mucho y pueden llegar a ser un espasmo coronario. Otra cosa, puede haber antecedentes de tipo familiar también. Yo tengo familia que ha muerto por infarto, que sufre de presión alta. Yo tengo que cuidarme de los factores secundarios. Ya no engordaré, pues tendré que cuidarme del tipo de mi dieta, mi tipo de conducción, mi tipo de trabajo, ¿no? Y las dietas que hemos hablado de más. Tenemos mucha dieta con colesterol y carbohidratos. Las galletitas, los caramelitos, los chocolatitos. Antes estos traían preservantes. Ahora los alimentos, la mayoría viene con grasa. Hasta los caramelos vienen con grasa para evitar que se descompongan. Todas las galletas tienen grasa para evitar que se descompongan. Entonces acá es importantísimo que ustedes tengan en cuenta. No hay dieta que no tenga colesterol. Y no creamos, pues, como médicos que nos dicen aceite sin colesterol, nos están tomando el pelo, pues, es como este candidato que está tomándole el pelo a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde va a existir aceite sin colesterol? Mantequilla sin colesterol, háganme el favor, si todo está hecho de grasa. Entonces, y en el mercado se permite que diga ahí sin colesterol, así. ¿Ustedes creen que hay aceite sin colesterol, mantequilla o margarina sin colesterol? Mentira, ¿no? Y los consumos, evitar el consumo de alcohol. Acá todavía existe esto del café, pero el café está ahorita en mucha discusión. El café resulta que ahora lo están considerando de una forma distinta. Esto ya bórrense vamos a borrarlo de acá de una vez. El alcohol sí produce problemas, pero el café no. El café está demostrando hasta que tiene un poder regenerativo y un poder relajante, ¿no? Y en el corazón incluso dice que mejora mucho la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Entonces ya está en discusión. Yo lo tenía antes siempre en la lámina, pero esto ya mejoró. El consumo de sal, sí, todavía sigue demostrado que la sal tiene mucho que ver con la hipertensión arterial. Y el agua potable. Nosotros, gracias a Dios, tenemos excelente agua potable. Ustedes van con un vaso a cualquier caño y lo toman como en Europa, el agua riquísima y no les hace daño. En primer lugar, porque está bien preparada acá en los lugares que distribuyen agua, y en segundo lugar le echan el cloro que mata las bacterias. Pero hay lugares en provincias o se van a otros países donde el agua potable es horrible, no tiene sabor, ¿no? No tiene sabor. En algunas provincias tiene mucho plomo, tiene algunos minerales, tiene algunos metales. Por ejemplo, ustedes van acá nomás a Brasil, el agua no sirve. Ustedes van al Hotel Sheraton de Brasil y se tiran un baño y dice, en el lavatorio del baño dice agua no bebible. Tienen que estar ustedes con su botellita de agua. Y se bañan ustedes y el agua se pone como si estaría bañándose con un poco de mantequilla, ¿no? Con un poco de mantequilla. Entonces nosotros tenemos muy buena calidad de agua. Europa antes era su agua mal, ya mejoró. Hace 10 años Europa ha mejorado bastante su agua. ¿Te acuerdas que los franceses tenían baños de esponja, no? Porque no tenían agua, apestaban todos. Entonces crearon los famosos perfumes para que no se les permitan los malos olores. No es por otra cosa, no es por lujo, ¿no?
Dentro de los riesgos coronarios o de los factores de riesgo coronario, hay factores no modificables y factores modificables. Los no modificables tenemos la edad, el sexo, ¿no? Aunque ahora algunos políticos quieren mejorar el sexo. Si quieres hoy día eres hombre, si no mañana eres mujer, pero a las 2 semanas vuelves a ser mujer. No existe. El sexo es único y está esto, ya ustedes saben, calado en las células, en cada una de las células. Acá no hay engaño. Se nace hombre o se nace mujer. El factor hereditario es otro de los factores que puede producir y que no se modifica. La diabetes, el que es diabético, ojalá que venga la cura para la diabetes, ¿no? Los alemanes ya están tratando esta diabetes poniendo un pedacito debajo de la piel, ponen un pedazo de páncreas y están logrando mejor, ojalá que esto pegue, ¿no? Y enfermedad coronaria. Si tengo padres con enfermedad coronaria, tengo que cuidarme mucho. Si tengo gota menopausia, no puedo, el que tiene gota, modificar su enfermedad, sino tratarla. Y la menopausia, que es propio de las damas, tampoco, ¿no? Son factores no modificables. Modificables si tenemos dejar de fumar, dejar la comida rica en grasas, rica en azúcares, ¿no? Y controlar la obesidad. Controlar la obesidad ya saben que es un factor importantísimo. No se olviden que estas epidemias, como estas viremias que ha habido a los obesos, los ha tratado, pero se los ha llevado a una mayoría de obesos. El sedentarismo hay que corregir en nuestros pacientes. Nuestros pacientes, las personas tienen que dejarse sedentarios. Y es fácil, es fácil. Taxista dice, no puedo, señor, pare cada 2 horas y camine alrededor de su carro. El chofer a larga distancia, pare, revise sus llantas y ya está, ¿no? Entonces hay modos, ¿no? Salga a dar en la noche una vuelta que nadie lo va a fastidiar por su cuadra. La hipertensión, controlable. Y las dietas ni hablar, ¿no? Entonces en eso tenemos nosotros mucho que ver. Antes, ¿cuál era el tratamiento para para la obstrucción de las coronarias? Se metía un catéter y el catéter tenía en la punta acá, como están viendo, un globito. Entonces ingresaba con el catéter a las coronarias donde había la obstrucción, por supuesto con un equipo de rayos X, y ahí se inflaba el globo, se aplastaba el trombo y se sacaba. Y decíamos, ya está tratado. Este trombo no pasaba a los 6 meses, otra vez obstruía. Entonces no era tratamiento las tromboplastías. Ya se dejó de usar las famosas tromboplastías. Ahora vamos a ver qué se usa. Son los famosos stent. Entonces, estas insuficiencias coronarias, para estudiarlo nomás, siempre se ha dividido en 3 tipos. La angina, si se los considera como angina inestable e infarto de miocardio, ¿no? ¿Qué es la angina inestable? Se llama también angina de pecho crónica, angina de esfuerzo o espasmo coronario. La angina inestable se llama angina preinfarto, síndrome coronario intermedio o insuficiencia coronaria aguda, ¿no? No existe el preinfarto. Cuando dicen, yo he tenido preinfarto, no, pues no existe preinfarto. Es angina preinfarto, sí, ¿no? Pero no existe el preinfarto. Yo he tenido un preinfarto, dicen muchos. Tienes un infarto y no te has muerto, bueno, pero no hay preinfarto, ¿no? Porque eso les van a preguntar también. Y al final sí viene el infarto de miocardio. Un infarto de miocardio que puede ser tratado actualmente desde el uso de sustancias antitrombóticas. Si está esto antes de las 3 horas, acude a una emergencia, le ponen una sustancia trombolizante y desapareció el infarto y ustedes lo van a ver en el electro, ¿no? O cuando se da ya la cardiopatía isquémica. Pero esto se da, estas ampollas al comienzo costaban 3,000 soles cada ampolla trombolizante, ¿no? Ahora ya cuestan 800. Todas las emergencias lo tienen, para que ustedes sepan. Estas ampollas lo tienen todas las emergencias. Viene un paciente con menos de 3 horas que presenta su infarto, le toman su electro. ¿A qué hora fue? A las 7 de la noche y a las 8 está ahí, su ampollazo, y se va a seguir infarto a su casa. Al siguiente día está en su casa, ¿no? Esto también hay que conocerlo, porque a veces desconocen ustedes que existe la ampolla trombolizante, ¿no? O antitrombótica, que se le pone ahí. Es importante estas cosas, ¿no? ¿Qué es la angina estable? La angina estable es una angina que, como su nombre dice, causa dolor por la isquemia,
que hay en miocardio está producida durante el ejercicio o asociada con un disturbio de la función cardíaca, puede ser una valvulopatía, y no llega a presentar necrosis, no hay necrosis del músculo, ¿no? Esto se presenta por lo general en pacientes de 31 a 70 años, más o menos 0,83% de 1.000 habitantes, ¿no? Es mayor en hombres que en mujeres, ¿no? La mortalidad anual de esta angina llega pues al 1,6 a 3% de las anginas, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de esta angina estable? La aterosclerosis epicárdica severa. Cerca del 84% de pacientes anginosos tienen obstrucción de una arteria principal que más o menos compromete el 75% del diámetro interno. No se olviden que, por ejemplo, la obstrucción les dan en porcentaje. Dicen, está obstruido 50% de la arteria, la mitad, 60, 75, 80, 90 y 100%. Acuérdense que así viene el diagnóstico, ¿no? En esta angina estable, la clínica no varía en el último mes, se produce por estenosis de las arterias, ¿no? Entonces, durante un esfuerzo va a haber la intensidad física. El que estudió mucho esto es Eberlin, ¿no? Entonces dice que es una enfermedad que produce dolor de pecho tipo estrangulamiento, con angustia, tipo constrictivo, hay pesadez, hay opresión de pecho, ¿no? Y se irradia mucho a los brazos y a los hombros, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que es importante, que acá hay que evaluar el dolor, dónde está localizado, cuánto dura, qué factor lo desencadenó, a dónde se irradia, y si hay efecto vasodilatador. Ustedes le dan una pastillita de un vasodilatador que se llama el isorbide, que es el nitrato de isosorbida, ¿no? Y ven, si con eso mejora, estamos frente a una angina estable, ¿no? Frente a una angina estable. Se puede encontrar entonces un alto porcentaje de factores de hiperlipidemia, hiperglicemia, ¿no? El diagnóstico, el electrocardiograma es diagnóstico, pero solo en el 40% vamos a encontrar que es normal, o sea que no es un diagnóstico definitivo. No hay alteraciones en esta angina de las enzimas, ¿no? La prueba sí, de esfuerzo que se hace en bicicleta o que se hace en una faja, sí puede ser diagnóstico, ¿no? La radiografía en esto no ayuda. ¿Quién nos ayuda? La ecocardiografía. La ecocardiografía sí nos va a dar que hay fibrosis del ventrículo izquierdo, nos vamos a encontrar que un ventrículo izquierdo no trabaja, hay disfunción o los movimientos son lentos, no anormales, un tabique tampoco que se moviliza mucho. Entonces ahí sí estamos diagnosticando que hay una angina estable. Entonces el que más nos da es acá el electrocardiograma y la ecocardiografía, así que es definitiva, ¿no? Antes había un examen muy preciso que era la ventriculografía, centellografía con tecnesio 99, Italia 201, que son productos, pero hay pocos hospitales que tienen que leer este tipo de exámenes que son exámenes con sustancias radioactivas. Pocos hospitales hay, no tenemos casi otro. Entonces, ¿cuáles son los criterios de una angina estable según Peterson y Morris? Aparición en el ejercicio, tiene una duración de unos 5 a 15 minutos, comienza gradualmente y se va intensificando en minutos antes de desaparecer, ¿no? Entonces, la característica de todas estas enfermedades es llevarse el puño al tórax, que se llama el signo de Levin, ¿no? Esto se acompaña por lo general de disnea, de aforesis, ¿no? Y el paciente siente que se muere, pues, ¿no? Siente que se muere porque hay un dolor y acá el gasto cardíaco es fabuloso, bajísimo, entonces el paciente empieza a sudar, todo. El paciente pues, ¿no? Entonces acá les dice, como decíamos antes, que tiene que ceder a los nitritos, ¿no? Tiene que ceder a los nitritos y nos está dando el diagnóstico de una angina estable. Después tenemos también, habíamos dicho, la angina inestable, ¿no? Entonces, la angina inestable fue descubierta por Fowler desde 1971, no es nada nuevo, ¿no? Es una isquemia de tipo silente, ¿no? Que va desde la inestable hasta la angina estable de Alima. La angina inestable es una angina progresiva, puede presentarse así como una simple isquemia, puede irse a la angina estable o puede irse al infarto al miocardio terminal, ¿no? Eso se llama angina inestable.
es de alto riesgo porque siempre precede a Lima, al infarto de miocardio o a la muerte súbita. Osler lo define como un dolor grave y que casi siempre precede a un infarto de miocardio. Lo llama el síndrome de oclusión coronario inminente, la angina inestable, ¿no? O sea que casi es el que se produce un infarto, ¿no? Por lo general esta angina va a ser de reciente inicio un mes, va aumentando cada vez que se presenta cuando hay un esfuerzo, se superpone a una angina de reposo, ¿no? Y su complicación frecuente es la angina estable y después el lima, pues, ¿no? ¿no? Y los dolores es de más de 45 minutos, por lo general, que esta despierta al paciente. Si está dormido, lo despierta. No se olviden que este tipo de síntomas anginosos se presentan mayormente con el ejercicio. Y algunos ejercicios que no le dicen a ustedes que se produce. ¿Por qué los infartos se producen a las 12, 1 de la mañana, 12 de la noche? Porque hay ejercicios de nuestros mayores, entonces ahí va a haber este tipo de infartos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de angina inestable? Angina acelerada, ¿no? El síntoma es de tipo crónico, de acuerdo a la intensidad, mayor de 20 minutos y desencadena en una isquemia. O puede ser una angina de reciente aparición, que es declarada por mínimos esfuerzos, o puede ser también una angina en reposo, o se puede presentar, ya se tuvo el paciente un infarto, y se puede presentar después del infarto también este tipo de angina inestable. Hay una angina, que es una angina que poco lo vemos, que es la angina variante o de Prinzmetal, ¿no? Se descubrió en el 59, ¿no? Entonces, el episodio se desencadena por estrés, ejercicios, más por el estrés, ¿no? Y va a cambiar, el electrocardiograma es diagnóstico en esto, ¿no? Entonces, esto se llama también la angina variable de Prinzmetal. Se asocia siempre a infarto de miocardio o puede producir arritmias cardíacas, ¿no? La taquicardia, la fibrilación, y van a la muerte súbita muchas veces, ¿no? Es la de Prinzmetal. Y al final tenemos el infarto agudo de miocardio, pues ya que es el último, ¿no? Sigue siendo, les decía, la primera causa de muerte entre 40 a más años. Acá está mal lo que decimos 65 años, 40 a más años, ¿no? En todas las sociedades. Estados Unidos, por lo general, acá está un poco atrasado, tiene más o menos 2,5 billones de casos por año y un poco más, ¿no? Hay un infarto cada 10 segundos en Estados Unidos, y es por el tipo de dieta y el tipo de vida que tiene, ¿no? La mortalidad es altísima, es altísima. Esto está, esto está corto, la mortalidad más o menos es de 1 millón de casos al año, 1 millón de casos, ¿no? Esto, por lo general, lo han controlado. Ahora no se olviden que existe mucho tratamiento para eso, y uno de los tratamientos ha sido los vasodilatadores y otro el uso de los famosos stent. Los stent han declinado más o menos un 40% de muertes en el infarto. Miren, a veces dice uno, el stent es caro, no es caro pues, porque le está devolviendo la vida. Debió morir hoy día, le ponen un stent y ya tiene 5, 10, 15 años de sobrevida. Entonces, no sale caro. Claro, es caro para los que ganamos poco, que me digan por un stent te voy a cobrar 15,000 soles, o las clínicas le cobran 25,000 soles, no está dentro de estas posibilidades. Pero ya les decía que ahora se ponen stent gratuitos. Si les cobran es por otras causas ya, porque quieren cobrarles, pero no porque debe pagarse un stent en un hospital, ¿no? Esto lo reconoce el CIS y el médico está pagado por el hospital, pero pueden haber formas que les quieran cobrar de algún otro modo. Hay que evitarlo eso, ¿no? Entonces la mortalidad siempre de infarto agudo es alta, ¿no? 20, 30% sigue siendo alta, pese a que nosotros tenemos ahora este control con los tratamientos, porque ¿qué hospital no pone? Loaiza tiene equipo, 2 de Mayo tiene equipos, Hipólito tiene equipos, Cayetano tiene equipos. Hay otros hospitales sí que no tienen equipo, ni el especialista, no tienen, entonces no podemos tampoco exigirles, ¿no? No podemos exigir. El seguro sí todos tienen equipo, pero
Si no tienen, lo trasladan, ¿no? Entonces el infarto, pues, el dolor va a ser una característica importantísima, tiene mayor de 30 minutos de duración hasta la muerte, ¿no? Sigue su expresión acá dice como gran cosa ideal es la muerte súbita, ¿no? Muchos pacientes recién se reconocen el infarto con las necropsias, eso les decía al comienzo, ¿no? Tienen pues una, dos o tres obstrucciones de las arterias coronarias, ¿no? Y no le dan motivo de alarma siquiera para decir, alguna vez tuvo dolor y el paciente se quejó y no le hicieron caso. A algunos sí le da dolor, no le hacen caso, ¿no? Y terminan descubriéndose con la muerte, ¿no? No hay estudios previos por lo general para esto. Si no hacemos nosotros un estudio previo de hipertensión, menos va a ser el problema coronario, pues. Entonces acá los que sufren más también son los diabéticos. Acuérdense que el diabético por el hipotiroidismo exagerado del colesterol se llena de placas. Entonces las arterias se cierran. Se cierran tanto que ustedes ven que tienen que terminar con las piernas cortadas porque ya se cerró la arteria, no pasa sangre. ¿Quién le saca esas placas de colesterol? No, lo más fácil cortarle la pierna. Entonces, si se obstruyeron los vasos de la pierna, igual va a ser los del riñón, terminan en insuficiencia renal, igual las coronarias. Entonces, del diabético que no entiende su tratamiento, que no entiende de su dieta, termina en un infarto, ¿no? Por eso es que la presentación de los infartos en los diabéticos está igual con los ancianos, es atípico, ¿no? No es tan típico, pero en el diabético está advertido que va a ser con el tiempo un problema coronario, ¿no? Hay otras cosas que se pueden descubrir por cuadros, por aneurismas de ventrículo izquierdo, por insuficiencia mitral, por insuficiencia ventricular izquierda, también se pueden ir presintiendo un infarto de miocardio, ¿no? Hay una clasificación de Killing, ¿no? Que dice que está diseñada para infartos de ventrículo izquierdo. Entonces, para que ustedes conozcan, existe el Killing 1, que se caracteriza por no presentar signos de falla y su mortalidad es baja. El Killing 2, que hay aparición de síntomas leves con falla cardíaca y su mortalidad es 17%. Killing 3, que esto lo van a encontrar ustedes en libros, que hay edema pulmonar asociado y la mortalidad es de 38%. Y el Killing 4, donde hay shock cardiogénico, y la letalidad es altísima, 80%, ¿no? Entonces se pueden encontrar en el examen soplos cardíacos, falla ventricular izquierda, etcétera, etcétera. Esta es una clasificación de Killing para que ustedes conozcan, para que por lo menos dicen, me mencionaron. Ustedes ven acá cómo es el electrocardiograma normal, ¿no? El QRS, la onda P, tienen el ST, acá está la onda T y la onda U. Este es un electrocardiograma normal, para que tengan ustedes una idea, se acuerden, porque esto lo he hecho ya 3, 4 veces en fisiología, en fisiopatología, en todo sitio van viendo ustedes el electrocardiograma, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentaba la lesión cuando empieza el trombo a obstruir? ¿Qué me da en el electro? Ya le vieron, ya vimos qué nos da. Disminución del ST o elevación del ST cuando ya está bien tapado, ya lo vimos, ¿no? Entonces hay cuadro de isquemia y hay cuadro de lesión, ¿no? Entonces hay ya los dos cuadros. ¿Cuál sería el tercer cuadro? La necrosis. ¿Y cómo me da la necrosis? Acá estaba. La necrosis ya le da lo que está pintado con amarillo. Cuando el infarto, un electro, ya lo ven ustedes de tiempo, ya ven ustedes los cuadros de necrosis. La necrosis ya significa la presencia de la onda Q. Ustedes ven la presencia de la onda Q en el electrocardiograma, ya este paciente ya tuvo un infarto hace tiempo, ¿no? No es reciente. Los cuadros recientes me van a dar este tipo de elevación subendocárdica o subepicárdica se llama, ¿ya? Los dos, cualquiera de los dos, ¿no? Acá está la morfología, ¿no? Cuando hay lesión, miren, entonces normal, lesión subepicárdica hacia arriba, subendocárdica hacia abajo. El ST está disminuido, ¿no? Lesión subendocárdica, isquemia subendocárdica, isquemia subepicárdica y la T aplanada de isquemia subepicárdica también. Cuando se aplana también no está bien, ¿no? Acá ven ustedes.
Ahora se le domina así. Se le domina así cuando ustedes vayan a su emergencia, le va a decir síndrome coronario agudo con ST no elevado o con ST elevado, ¿no? Así va a ser el diagnóstico. Este es ST no elevado, ¿no? ST de sentido más bien. Y este es con ST elevado, ¿no? Sin ST y con ST, ¿no? Este es con ST elevado y este es sin ST elevado. Así se clasifican ahora, así les van a escuchar en las, porque cambia pues las nomenclaturas, las dominaciones lo van cambiando cada año, ¿no? Nosotros lo veíamos de otra forma, pero ahora se ve esto, ¿no? Acá ustedes ven todos los signos de la... ¿Qué será esto? Necrosis. Ya este es un infarto, necrosis. ¿Esto qué es? Lesión subepicárdica. ¿Esto qué es? Lesión subendocárdica. Acá hay necrosis. Es las ondas Q. Cuando vean ustedes una onda Q, ya ha habido un infarto antiguo. Todo lo de amarillo. El celestito, lesión subepicárdica, ¿no? Esto, lesión subepicárdica. Acá, el verde, lesión subendocárdica hacia abajo. Este subepicárdica y necrosis. Eso es más o menos lo que van a ver ustedes en su selecto. ¿Ya? 3 cosas. No hay nada del otro mundo. Todo es sencillo. ¿Ya? Todo es sencillo. No nos hagamos problemas. Es la lesión subendocárdica hacia abajo, ¿no? Sigue ST elevado. Sigue ST elevado. Se acabó. Subendocárdica o sigue ST elevado. Se acabó cualquiera de los nombres. Cualquiera de los nombres. Y este es con ST elevado, pues. Subepicárdica o con ST elevado. Y estos son subendocárdicas o con ST no elevado, ¿no? Y acá hay infarto que le está indicando la fecha, infarto, la presencia de onda Q que ustedes vean, ya son infartos, ¿no? Son infartos. Este es para ver la localización. Para ver la localización, ¿dónde está la localización anatómica del infarto? Ya vemos, ¿no? Si es lateral, ¿ya? Acá vemos, lateral, ¿qué me da? ¿Qué me va a dar la lateral? Acá está indicado. Un infarto lateral. Hay lesión en 1 y ABL. ¿Cómo digo que el infarto es inferior o de cara diafragmática? Cuando hay en 2, en 3 y en ABF está la lesión. Acá no indica, pero así es. Es mnemotecnia nomás. ¿Cuándo es septal? Cuando hay lesiones en B1, ¿no? ¿Cuándo es anterior extenso? Cuando hay en todo anterior extenso. B1, B2, B3, B4, B5 y 6 anterior extenso, ¿no? ¿Cuándo es anterior? Cuando hay en B3 y B4 las lesiones. Y lateral, cuando veo yo la presencia de la onda Q solo en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En B5 y B6, lateral. Esas son ubicaciones del tipo de lesiones, ¿no? Y lateral extenso cuando están tomados todos. Así de sencillo. Esos cuadritos son sencillos. Ustedes lo aprenden y ya está, ya puede estar diagnosticando. Esto de especificación, el electro de 12 derivaciones, hubo un tiempo que empezaron a estudiar y los residentes se alocaban para ver en sensibilidad, especificidad, y tomaban un electro cada 2 horas. No lo estamos usando actualmente, lo vamos a pasar porque ahí se ve, pero ustedes tenían que tener sus electros a cada rato, cada 2 horas, juntarlo e ir estudiándolo el electro, ¿no? Esto lo vamos a pasar porque nos da baja probabilidad, alta probabilidad. Lo que es importante sí que sepan ustedes de enzimas. La CPK es una enzima que existe en el organismo y entonces este está distribuido en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Tiene un peso molecular alto y se eleva en forma alta en forma lenta cuando hay infarto. Su sensibilidad es de 80% y tiene una especificidad del 40%. Entonces se puede usar como un screening inicial para ver si hay infarto, ¿no? Otro de los exámenes que tenemos, la CPK-MB, con mioglobina, ¿no? Entonces su función es similar a la CPK total, pero tiene una
alta correlación con la mortalidad del sistema coronario agudo, ¿no? Una pequeña elevación en las enzimas es sugestiva de infarto de miocardio, ¿no? Menos del 5% de la totalidad, pero nos da una correlación. Tiene una sensibilidad en menos de 4 horas de 25%. A las 4 horas, de 4 horas a 40, 40 o 70% nos da de sensibilidad. Y después de las 4 horas, nos da hasta las 12 horas 60-100% de sensibilidad. Su especificidad nomás es del 85 a 100%, o sea que tampoco es muy creíble, ¿no? Es de utilidad para diagnósticos de reinfarto, pero no como para infartos. Entonces, ¿cuál es la más creíble? Las troponinas. Ustedes saben que las troponinas son productos específicos del músculo cardíaco, ¿no? Y esto sí, si hay una elevación de las proteínas a las 4 horas, antes de las 4 horas no se elevan tampoco. Entonces yo no puedo tomar una troponina a un paciente que llegó con un infarto de 2 horas, me sale negativo. Entonces tengo que esperar las 4 horas y van hasta permanecer altas hasta los 14 días, ¿no? ¿Qué sensibilidad me da a las 4 horas? 50%. A las 6 horas ya me está dando 75%, y después de las 12 horas yo sé que ha sido un infarto, 100%, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que aprender, que la troponina es la más específica, la más específica. Puede haber falsos positivos en anginas inestables, puede haber, ¿no? Pero por lo general, esto se relaciona con muertes, con reinfartos, ya después de 2 o 6 meses. Si sigue persistiendo esta troponina, nos seguimos encontrando altas. Otra de las enzimas es la mioglobina, que es una molécula pequeña, ya ustedes lo conocen. Se eleva por lo general en las primeras horas. De 1 a 4 horas del infarto se eleva. Es inespecífico porque la distribución en el organismo es amplia, no tiene valor ya después de las 6 horas. Pero un test negativo de mioglobina no descarta también un infarto, ¿no? Pero cuando hay elevación temprana es importantísimo, ¿no? Para ingresarlo a un paciente y hospitalizarlo es importante, pero no para darle de alta. Entonces estos biomarcadores con elevación de troponinas más CPK-MB son de muy alto riesgo cuando encontramos un paciente así, ¿no? Con elevación de troponinas y elevación de CPK-MB son de riesgo intermedio, y pacientes con elevación aislada de CPK-MB son de bajo riesgo. Entonces, los marcadores o las enzimas también pueden decirle cuál es el riesgo de un paciente que ustedes lo reciben o le quieren dar de alta, ¿no? Tenemos el examen que ya lo habíamos visto en valvulopatías, el ecocardiograma, que es de gran utilidad y se utiliza ahora en todos los hospitales que tienen un buen equipo de ecocardiografía. Entonces se lo ve, ¿no? Para ver la movilidad, cómo se moviliza el septum, cómo se moviliza el ventrículo izquierdo, cómo se moviliza el ventrículo derecho. Tiene una sensibilidad de 85 a 92%, tampoco es 100%. Su especificidad es de 74-96%, no hay 100%, ¿verdad? Entonces, acá la clínica es importantísimo, el estudio semiológico y clínico es importante. Un estudio negativo, miren, les dice de un eco, no descarta un síndrome coronario agudo, no descarta. ¿Por qué? Por estos porcentajes, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? El costo. Un buen equipo, por ejemplo, un equipo de ecocardiógrafo grande está costando sobre los 240,000 soles para un hospital, para que tengan una idea, ¿no? Son equipos que dan muy buenas imágenes, ¿no? Y tenemos que tener también, ¿qué gano yo teniendo un buen equipo cuando no tengo personal entrenado? No tengo un buen personal entrenado, me va a dar un mal diagnóstico. Es otro de los problemas que tenemos a veces en los hospitales, que el profesional tiene que estar bien entrenado, ¿no? Otra de las pruebas que tenemos es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo se realiza en bicicleta o en una faja que va para caminar, y el paciente se le pone en el brazo para ver un tensiómetro, y en el pecho van chupones que van enchufados a un equipo para ver su electrocardiograma en una pantalla, ¿no? Esto no se puede hacer en un paciente, pues, a las 12 horas, ¿no?
que ha tenido, después de las 12 horas recién le puede hacer un test de esfuerzo, si no de repente le aumento su infarto, ¿no? Entonces, inicialmente no podemos hacerle un test de esfuerzo al paciente. Y el paciente tienen que ser pacientes de bajo riesgo. Yo no le puedo hacer a un paciente coronario, pues un test de esfuerzo y que está con infarto, ¿no? Hay que hacer otro tipo de estudios. Ahora se está inventando el ecocardiografía de estrés y hay estudios de tomografía contrastada. El último estudio es cómo se llama esta máquina, resonancia magnética, se está haciendo también para estudios de coronarios. No hay mucha experiencia, recién han salido esos 2 años, 3 años, entonces todavía no lo estamos usando con mucha continuidad, ¿no? Esto es para que vean, hay un infarto en el corazón y estos son los famosos stent ahora. Antes les decía que había una obstrucción, metía mi catéter y había un globito que inflaba, ahora no. Ahora el globito lo mando con un stent. ¿Qué es un stent? Puede ser un resorte como eso de los lapiceros o puede ser una malla como esto. Los últimos son la malla. Al comienzo lo que venían es un resortito como los lapiceros, ¿no? Que ustedes inflan su globito y la malla se dilata. Es una malla que es de tungsteno. Una vez que se dilata ya queda ahí. Igual el resorte. Algunos siguen usando el resortito, pero ahora se usa bastante esta malla. Entonces esta malla lo dilatan y ya queda ahí. Y esto se ha venido a ser un gran tratamiento para las obstrucciones coronarias. Ahí les he traído, les muestro para que vean lo que es un stent coronario, ¿no? Estos stent quedan fijos, ya no se estrechan, entonces la luz queda permanentemente abierta, dilató a la arteria y salvó la vida. Esto se puede poner 1, 2, 3, algunos hospitales ponen hasta 4 cuando hay construcciones. Si no, se sigue poniendo el bypass aortocoronario. ¿Qué es el bypass aortocoronario? Es una vena que se saca del brazo, por eso que un paciente cuando sale con un bypass tiene una lesión en el brazo, no se vayan a asustar, ¿no? Es porque le sacaron una vena del brazo o de la pierna. Se saca la vena y como tiene válvulas, se le da la vuelta a la vena, para que las válvulas no obstruyan el pase de la sangre. Entonces, por eso estas cosas que ven afuera ustedes son las válvulas, ¿no? Entonces se le ponen las válvulas volteadas hacia afuera y se cose la vena, se cose en la aorta y se lleva a la parte obstructiva de la coronaria, ¿no? Se lleva a la parte obstructiva de la coronaria. Acá ven ustedes, este paciente se le ha puesto un bypass acá y otro se está sacando de la mamaria. También se puede sacar de la mamaria, pero esto se une, la mamaria, por ejemplo, acá la mamaria, como no se necesita que irriga, se saca toda la mamaria y ya no necesita una vena y se pone en lugar de obstrucción. Entonces, son 2 tipos de operaciones que se hacen en el bypass aortocoronario que se siguen haciendo para salvar una vida. Este es el test de esfuerzo que se hace con los catéteres. Estos cables van a una pantalla, a un monitor que le está dando un electrocardiograma. Falta ver si acá en el brazo y se le da una cantidad de velocidad a la máquina y a ver hasta cuánto soportas. La medida es en METS, M-E-T-S, ¿no? Y este es un estudio para hacer las famosas coronariografías o para poner los stent. Por la arteria femoral se sube, acá se entra las coronarias y se hacen los respectivos exámenes, ¿no? Este es un puente aortocoronario, ¿no? Los famosos bypass, ¿no? Y este es bueno, este vimos de la parte eléctrica del corazón. Este es los famosos marcapasos. El marcapaso va bajo la piel, va por la vena subclavia y va dirigido hacia donde la punta, al ventrículo derecho. Y el marcapaso puede ir arriba en el hombro o puede ir en el estómago, ¿no? Es cuando hay los famosos bloqueos auriculoventriculares. Ahí tienen una imagen del marcapaso. Este marcapaso tiene 2 cables, uno va a la aurícula y otro al ventrículo, ¿no? Se puede poner el unipolar o el bipolar, que sería este, ¿no? Eso le he traído más o menos para que ustedes conozcan cómo es la parte del bueno, vamos a continuar ahora con la parte vamos a continuar un poco más con cardiopatías congénitas y terminamos el capítulo con esto, ¿no?
Vamos a terminar el capítulo con cardiopatías congénitas. En cardiopatías congénitas hemos escogido las más importantes que ustedes pueden ver, y en esto tenemos las cardiopatías congénitas cianóticas, porque las cianóticas es una complicación para especialistas, ¿no? Entonces, las cardiopatías congénitas cianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, vamos a tener la propia CIA, comunicación interauricular, la CIB, comunicación interventricular, y la PCA, que es la persistencia del conducto arterioso, o ductus arterioso también se llama. Ahí ustedes tienen la gran circulación, ¿no? Desde aurículas y ventrículos. Vamos a ir de frente al tema. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Cualquier lesión anatómica de varias de las 4 cámaras cardíacas, o sea, sobre todo los tabiques que los separan, ¿no? Van a producir una cardiopatía de tipo congénito. 8 de cada 1000 nacidos vivos todavía siguen naciendo con cardiopatías congénitas, ¿no? En niños mayores, si no es tratada, bueno, trastorna la vida del paciente, pues. Hoy día, si ustedes, felizmente, tenemos pediatras en la mayoría de sitios de maternidad donde dan a luz nuestros pacientes, entonces podemos detectar una cardiopatía congénita en los primeros días, semanas o meses del nacimiento. Y ustedes es bueno que se acostumbren en sus centros cuando vayan a hacer su internado a detectar soplos. Entonces, ya vamos a ver que estar detectando una cardiopatía congénita para derivarlo directamente al cardiólogo y al cirujano de tórax para su preparación de ser necesario, ¿no? Esto aparece pues en la gestación a partir de la sexta semana, donde está ya conformándose el corazón, ¿no? Algunos se presentan a los días, semanas después del nacimiento, ¿no? Y sin embargo, siendo su origen congénito, a veces en los pediatras, nuestros pediatras no lo identifican, ¿no? Estas cardiopatías congénitas, su formación no está bien descrito, no se conoce, se desconoce por qué se presenta, ¿no? Todavía si no, ya estaríamos en el tratamiento. En un futuro próximo ya ojalá que lo conozcamos. Pero los factores que existen, que por lo menos se tienen en cuenta, es padres de 18 a 35 años, padres que tienen antecedentes de cardiopatía congénita, niños con alteraciones cromosómicas, un síndrome de Down, pues va a producir una cardiopatía congénita. Por lo general, en los Down tenemos las CIBs. Los padres maternos con diabetes, con alcoholismo, con lupus, los que toman los fenilketonurias y los padres que tienen rubiola durante el embarazo van a tener hijos con cardiopatía congénita. Es importante ver la ingesta de drogas en el embarazo. Y decíamos, por ejemplo, las anfetaminas, que hay gente que sigue consumiendo anfetaminas, les decía el otro día, ¿no? Las anfetaminas vienen en algunos productos comerciales que ustedes ni se dan cuenta y lo estamos consumiendo, la hidantoína, la feniltaliona, el litium, la talidomida, por eso es que está prohibido la talidomida a nivel internacional, el uso, ¿no? Entonces el factor herencia es muy poco importante en estas cardiopatías congénitas, ¿no? ¿Cuál es la más importante de estas? La comunicación interventricular. Entonces la comunicación interventricular es un agujero en el tabique interventricular que permite el paso de la sangre del ventrículo de mayor presión, que sería el izquierdo, al de menor presión, que es el derecho, ¿no? Entonces va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha y por lo tanto aumento del flujo pulmonar, ¿no? Entonces acá la sangre va a estar poco oxigenada. Entonces este efecto puede ser único o puede ser, decíamos por ejemplo en la mitral, puede ir acompañando a la valvulopatía mitral, ¿no? Entonces no se olviden que el tabique interventricular consta de 4 partes: un tabique membranoso, un tabique de entrada cerca de las válvulas auriculoventriculares, que es el muscular, un tabique trabeculado central, apical o ventricular muscular, también que se llama, un tabique de salida infundibular cercano a las sigmoideas, que es el tipo muscular. Entonces tenemos 3 musculares y un membranoso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los defectos más importantes acá? ¿Cuál será? Acá tenemos la presentación, acá tenemos el infundibular acá,
cerca a la válvula, el papilar, acá, ¿no? En la parte del tercio superior del tabique, ¿no? Los musculares marginales tenemos acá, los musculares centrales, más abajo, más central en el tabique, ¿no? El septum de entrada, que está acá, ¿no? Y los musculares apicales en la parte baja. Esto sería todas las presentaciones que tenemos de CIB, todas las presentaciones de CIB que tenemos, ¿no? Membranosos, perimembranosos del codo, los centrales de entrada y los apicales. ¿Cómo se corrige esto? Antes se tenía que abrir el pecho al niño o al paciente ya de cierta edad y ponerle un parche. Entonces era traumático abrir el pecho. Ahora no, con la técnica y como va avanzando la medicina, se le pone un Amplatzer, se llama. ¿En qué consiste un Amplatzer? Esto acá ya lo vemos nosotros recogido, pero esto se va alargado en un catéter. Se lleva el catéter por la femoral del paciente, ¿tá? Acostado, se le lleva se pasa por el ventrículo derecho hacia el izquierdo, que es la parte más fácil de llegar, y una vez que se pasó la punta, se suelta, se va soltando, y el catéter toma la forma de botón. Sacamos un poco, como estamos viéndolo en la radiografía, al final soltamos el resto y los dos botones se juntan, uno chico y uno más grande. Entonces se tapa con esto es como un broche que tapa el CIB. Este es el tratamiento que se hace, facilito. Hoy día lo llevan al paciente, le hacen su cateterismo, se mete el catéter con este Amplatzer, se suelta y ya lo tapó al agujero ahí, al CIB. Es el tratamiento, ahorita se hace de un día para otro. Al siguiente día ya el paciente está de alta. Esto depende del tamaño del cortocircuito, hay que poner un Amplatzer también chiquito o grande, ¿no? Si el CIB es pequeño, a veces no se hace caso. Si el niño no tiene síntomas, no se hace caso. No hay Amplatzer, no hay nada, que toda su vida puede vivir con CIB, ¿no? Si es intermedio y cortocircuito moderado, sí, hay que hacerle caso, sobre todo en lactantes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva, retraso al crecimiento, infecciones respiratorias frecuentes, fatiga, sudoración al comer. A estos pacientes yo los mando a que sean operados. Pero un paciente que no tiene molestias, ¿para qué lo fastidio? Se queda ahí con su soplo toda la vida, ¿no? Y cuando es un CIB grande, severo, los CIB van a producir frecuentemente insuficiencia cardíaca importante, taquicardias, taquimnias, fatigas cuando están tomando sus alimentos. Su retraso va a estar, pero bien evidente. Entonces, estos pacientes más rápido lo mando a cirugía, menores de un año incluso, porque puede haber hipertensiones significativas y ya no se pueden operar en 3, 4 años, ya no se pueden operar por la presión pulmonar elevada que se incrementa. Entonces, crean un síndrome de Eisenmenger y ya no se puede operar. Ya se vuelve el niño cianótico, es un niño ya que se pierde. Así es que es importante que ustedes sepan hacer un diagnóstico de un CIB. Por eso que hemos traído estas 3 cosas importantísimas para que sepan. El ecocardiograma es un método de elección para esto. En el método en el ecocardiograma se ve nítidamente el CIB y les dice dónde está ubicado. Antes teníamos que hacer cateterismo para esto y ponerle al niñito, ponerle contrastes, sufrían mucho. Ahora con el eco ya no, ¿no? Con el eco se ve un latido hiperdinámico, se ve el soplo histórico, se observa, ¿no? Se escucha un frémito, un retumbo y se ve sobre todo la lesión. Y le puede decir, incluso el eco le dice qué tamaño tiene el CIB, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes? Va a haber regurgitación mitral o tricuspidia, ¿no? Hay que diferenciarlo del ductus arterioso, del CIA, del defecto del canal. Todos estos diferenciales, la doble salida, lo hacemos con el ecocardiograma, ¿no? El 30% se cierran al primer año de vida, no hay que desesperarse si no suena mucho, si no le da molestias, solito se cierra este CIB, hasta el 50% se cierran estos niños, no necesitan ni maltratarlos, ¿no? Los de tipo medio, más o menos, van hasta la insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, estos hay que hacerlo tratar, ¿no?
Ahora, de acuerdo a las presiones pulmonares que tienen, puede permanecer asintomáticos bastante tiempo, pero si el CIB es grande, háganlo diagnosticar ustedes cuando más hasta los 3 años, para ver si lo mandan a que sean operados, ¿no? Hay que ganarle a la hipertensión pulmonar, ¿no? Ya les decía que los CIB pequeños se cierran, no necesitan tratamiento. El CIB de mediano grande hay que verle cómo está la sintomatología para mandarlo sí o no, urgente o no urgente a la cirugía. Antes se ponía el cierre, un parche, ¿no? Que era lo más frecuente. Ahora no, con el Amplatzer perfectamente, pero si es demasiado grande sí terminan en un parche, ¿ya? Esto tiene un sonido, un CIB, ahí tienen ustedes un CIB, así sopla un CIB. Doctor, disculpe, no se escucha bien. Ahí, Sí, ahí sí. Gracias. ese más o menos para que vean cómo sopla un CIB. Así como hay CIBs, hay CIAs también. La CIA no es sino una comunicación interauricular, es un agujero, así como el ventrículo izquierdo presentaba, esto se presenta a nivel de aurículas, en el tabique interauricular, ¿no? Permite la sangre oxigenada de la cavidad de mayor presión, que es la aurícula izquierda, la de menor presión, que es la aurícula derecha. Entonces, igualito, ¿no? Un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no? Entonces acá vamos a ver que puede haber un CIA tipo ostium secundo, que está situado en la parte central del tabique, más o menos el porcentaje es alto, 50-70%, ¿no? El ostium primum, que está situado en la parte baja del septo, encima de las valvas, ¿no? Se asocia muchas veces con una valva anterior mitral, capaz de producir pueden producir una insuficiencia mitral, ¿no? Una forma completa de esta lesión es el canal atrioventricular que está asociado al síndrome de Down. En el síndrome de Down vemos un canal atrioauricular, ¿no? Atrioventricular, que se asocia al ostium primo, ¿no? Entonces va a haber una comunicación interventricular asociada, ¿no? A un CIA. Y el tipo de seno venoso, el CIA tipo seno venoso, que justo está en la desembocadura de la vena cava superior, que es frecuente, ¿no? Suele acompañarse muchas veces de un drenaje venoso anómalo, un 10% de las CIAs. Ahí ven ustedes las presentaciones del sello en la aurícula, ¿no? Miren en el septum auricular, el seno venoso es alto, ostium secundo está en el tercio medio y tienen el ostium primum en la parte inferior derecha, 2/3 de la parte inferior derecha, ¿no? Este es más o menos las 3 presentaciones nomás de CIA, ¿no? La mayoría de los niños permanecen asintomáticos y cuando se presentan síntomas, esta relación a la cantidad del flujo pulmonar que están preveyendo. Hay infecciones frecuentes de estos niños que se quejan de resfríos comunes, hay fatiga, distia, también puede evitarle una buena alimentación,
¿no? Si hay un cortocircuito importante, si el CIA es grande, este niño no crece bien, tiene un problema de crecimiento, tiene un problema para tomar, se ahoga con la leche, puede presentar, ustedes la ocultan, arritmias supraventriculares, ¿no? El foco, el retraso del peso es poco. Cuando es muy importante, hay retrasos en el peso, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de esto? El ecocardiograma. Es el método para, como siempre, electo para un CIA. En la exploración, ¿qué vemos? Un soplo cardíaco que es normal en la mayoría de los niños, ¿no? Se puede apreciar un latido epidemiológico en el precóreo. En CIA grandes, el corazoncito lo pueden palpar ustedes, saltón, ¿no? Entonces, ¿qué presenta? ¿Qué encontramos nosotros a la auscultación? Un soplo sistólico largo de intensidad 2, 3, 4 del foco pulmonar. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido y un soplo mesodiastólico de llenado tricuspidio en los casos que tienen un cortocircuito muy marcado. Hay que diagnosticarlo, hay que diferenciarlo, ¿no? Con el ecocardiograma para descartar otras anomalías como se puede confundir con un CID alto, con el ductus arterioso persistente, que suena diferente, lo vamos a escuchar, o con el canal atrioventricular, ¿no? El pronóstico en pequeños CIAs no necesita tratamiento mayormente, ahí se queda, ¿no? Se cierran muchas veces espontáneamente, 87% felizmente se cierran a los 2 hasta los 3 años de sobrevida, ¿no? O no hay fibrilación, Frutter ya se complicó, hay arritmias ventriculares, estos niños tienen que ser operados, o con el Amplatzer o a cirugía abierta, ¿no? Mucho más si estos niños, estas personas se van adultos a los 20, 25 años, porque a veces se los dejan, niños de gente de provincias, entonces hay que operarlos, hay que abrirles, ya no hay Amplatzer que trate, ¿no? Estos pacientes hay que operarlos porque pueden producir embolias, ¿no? Pacientes pueden producir embolias, cerebrales o en miembros inferiores, ¿no? Y felizmente no desarrollan hipertensión severa, por eso es que da lugar siquiera a operarlo hasta los 30 años, ¿no? Personas adultas, porque hay un poco de defensa del organismo. ¿Cómo se descubre? Con el cateterismo terapéutico, pero ahora ustedes saben que esto más se descubre por el ecocardiograma, ¿no? De acuerdo a su tamaño está indicado el cierre. El cierre terapéutico, ya ustedes saben, con Amplatzer, para que pueda cerrarse es necesario que sea de tipo segundo y centrales, tenga un reborde o pestaña suficiente para que se pueda acoplar el dispositivo, porque a veces no se fija, se sale, y que se sale a la vía sanguínea no sirve, porque difícilmente se lo saca, ¿no? Que tenga un diámetro inferior a 20, 25 milímetros, si no, no se le pone Amplatzer, hay que ponerle parche, y que no haya ninguna otra anomalía adyacente. La cirugía está indicada, entonces, si por cateterismo no se puede cerrar, tienen que, si es mayor de 6, 8 milímetros, hay que hacerle cirugía con parche, ¿no? Se realiza con sutura continua, 90%, un parche pericárdico, ¿no? Y se solucionó el problema en CIA grandes, ¿no? Acá tenemos para que escuchen ustedes cómo es un soplo de CIA. Diferente al CIB, diferente al CIB. ¿Ya vieron ustedes esto? ¿Cómo es el soplo? Que es muy diferente al CIB.
Después tenemos el ductus arterioso persistente, PSA o ductus arterioso también se llama, ¿no? Esto, ustedes saben que en la vida fetal hay una conexión de la aorta con la arteria pulmonar. Esto al nacer con el primer grito se debe cerrar, pero en zonas de altura o en zonas acá, también en Lima, a veces esto no se cierra, entonces por eso le decimos ductus arterioso persistente. Entonces la arteria al nacer con los niños debe cerrarse en los primeros días de vida, pero a veces no lo hace. Lo dejamos unos días hasta el año, si no cierra, ya tiene que ser intervenido, porque esto puede producirle un problema también ¿cómo se llama? La sangre oxigenada se mezcla de la aorta con la arteria pulmonar y tenemos ya ahí una sangre poco oxigenada, ¿no? Y dependiendo del tamaño del PSA, puede traer trastornos en nuestros pacientes, ¿no? Esto se produce por infecciones de rubiola en el primer trimestre, factores familiares, genéticos en la altura, ¿no? Por falta de oxígeno, los niños nacen y por la falta de oxígeno no hay el cambio ni el cierre del ductus arterioso, que es la pequeña arteria que une la aorta con la arteria pulmonar, ¿no? Para su circulación fetal. Entonces eso se cierra o puede ser de tipo idiopático, ¿no? Ductos pequeños asintomáticos, no le hacemos caso, ¿no? Cuando son de bajo peso, los niños en prematuros, significativamente producen el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, o síndrome de membrana hialina, que se conoce. Ustedes van a escucharlo eso cuando hagan pediatría, ¿no? Puede ir en insuficiencia congestiva, entonces se ausculta y vemos la persistencia del ductus arterioso. A veces, si es pequeñito, no se cierra. Se trata de la insuficiencia cardíaca en el recién nacido y se acabó. Se cierran solos, ¿no? Pero si el ductus es grande, ya va a haber insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones del aparato respiratorio, taquicardia, arritmias, taquimia, irritabilidad, fatiga, sudoración cuando los niños toman sus alimentos, y va a haber retraso estatoponderal, ¿no? Los niños son pequeños, no crecen, ¿no? Entonces nos crea cuadros complejos, a veces graves, muchas veces la muerte, ¿no? Entonces es importante eso es importante, entonces ver esto, ¿no? Diagnosticar un buen ductus. A se llama a veces, antes le llamábamos el soplo del gran simulador, ¿no? Porque simula a veces una serie de cuadros o errores diagnósticos que teníamos, pero ahora no. Con la ecocardiografía todo se ha muerto, todo esto. Ahora es claro, el ductus se puede detectar perfectamente y un buen clínico puede detectar incluso por el tipo de soplo, poniéndole la mano acá en el segundo espacio izquierdo, ya puede ser detectado perfectamente. Hay taquicardia, hay taquimia, ¿no? El pulso puede ser saltón, ya saben ustedes lo que es un pulso serio saltón, simulando una insuficiencia aórtica, ¿no? Las presiones sistólicas son altas, las diastólicas son bajas, hay un diferencial también acá, un diferencial de presiones, ¿no? Debido acá al volumen de los latidos cardíacos que son elevados, y la mezcla que se escapa, hay una contaminación de la sangre arterial con la venosa. ¿Qué ocultamos? Soplo en maquinaria, un soplo continuo que se llama el soplo de Gibson en el foco pulmonar. Se puede irradiar esto fácilmente a la escápula izquierda, ¿no? El soplo es de tipo continuo durante la sístole y la diástole, ¿no? Se le llama por lo general soplo en maquinaria. ¿Cuál es el tratamiento? Se les da indometacina a los niños prematuros y con las indometacinas se cierra, ¿no? En los lactantes asintomáticos no se les da ninguna importancia, pueden vivir toda su vida con ese soplo, pero en los soplos que producen efectos secundarios o síntomas secundarios, sí está indicado el cierre, ¿no? Y el cierre se realiza, ya es más complejo. Esto no se hace con un simple... Ahora se está poniendo en algunos casos amplace, pero tienen miedo, porque a veces esa pequeña arteria se rompe y mueren los niños. Entonces, hay cirujanos que prefieren incluso operarlo, porque a veces tienen que suturar la aorta y la arteria pulmonar, porque cuando el ductus ya está hipertenso es un riesgo tremendo, ¿no?
incluso se dice que los niños deben de pesar más de 8 kilos para hacerle la cirugía, ¿no? Antes había una mortalidad alta, pero ahora con la cirugía que está bastante avanzada, es baja la mortalidad, ¿no? Y la mayor técnica es el clip de titanio, pues igual que en el otro caso, se le pone un clip de titanio y se cierra, ¿no? Existe el cateterismo terapéutico también, ¿no? Que se le pone el TIS también de coil o el TIS Amplacer que vimos, ¿no? Pero es en ductos que tienen menos de 8 milímetros. Acá vamos a escuchar, miren, ahí está el ductus, para que se acuerden ustedes de la parte anatómica. La aorta está unida con la arteria pulmonar por esta pequeña arterita, ¿no? Que normalmente esto está durante la gestación, pero al nacer con el llanto esto debe cerrarse. No se cierra, entonces tenemos ductus persistente. Ahí voy a dejarlos escuchando un soplo. Es el soplo típico del ductus arterioso. Soplo en maquinaria se llama. Bueno, con esto hemos terminado una revisión semiológica de las principales patologías del corazón. Espero que les sirva. Prepárense, el examen no es nada difícil, es todo lo que hemos hecho, no hay nada del otro mundo, ¿ya? Es todo lo que hemos hecho, simplemente el lunes será el examen.